Quizá, como ha dicho Miriam, uno de los prejuicios más comunes que tenemos sobre la Edad Media es que se trata de una época oscura, y de esto tienen la culpa en cierta medida las películas y las series como Juego de Tronos, que nos presentan una época llena de enfrentamientos, de conflictos, de guerras, de enfermedades y de mucha inseguridad, con otras cosas tan dudosas como incestos, traiciones, pócimas, dragones y enanitos charlatanes. Y también tienen mucho la culpa pues, la popularidad que en España tienen los mercadillos medievales, que, o sea, los vendedores ambulantes tan pronto se disfrazan como romanos que en un mercadillo medieval se disfrazan de medievales y empiezan a vender jabones y cosas así, y la gente se disfraza y bailan danzas folclóricas. Bueno, lo cierto es que cuando empecé en el máster de estudios medievales de la Complutense, la mayor parte de los profesores estaban indignadísimos con esta imagen que se tenía de la Edad Media. Y de tan indignados que estaban, empezaban a decir que la Edad Media no era oscura, que todo el mundo piensa que es oscura, pero que realmente había luz y que había verano y todo eso, ¿no? Y de tan indignados que estaban, empezaban a enumerar pues, una serie de inventos y de descubrimientos de la Edad Media, como el astrolabio, como las gafas, como el tornillo, como las ballestas, como la porcelana. Y bueno, siempre estaban así, ¿no? Y entonces entrar en este conflicto de si en la Edad Media hubo progreso científico o si era una época oscura por esto mismo, pues me parecía un poco un juego de niños, porque precisamente los argumentos de los académicos, yo creo, y es mi opinión, al argumentar tan fuerte desvelan las propias debilidades. Yo quería mostrar que para mí la Edad Media es oscura, y muy oscura. Pero no por ello, o sea, por lo menos en nuestra forma de mirar yo creo que es oscura, pero no por ello está exenta de riqueza. Yo pienso que en esa oscuridad medieval hay mucha riqueza y lo quería mostrar con un mapa medieval. Este es un mapa alrededor de 1300 y la mayor parte de los mapas medievales se parecen bastante a esto, hay otros conceptuales y tal, ¿no? Pero si a un individuo del siglo XXI le diéramos este mapa y le propusiéramos que se orientara, pues pensaría que no tiene ningún sentido y seguramente entraría en pánico, porque el individuo del siglo XXI, por norma general, es bastante neurótico y entonces quiere entenderlo todo, quiere controlarlo todo, y cualquier cosa que es oscura, cualquier cosa que no es luminosa, pues le produce cierta inseguridad y cierto nerviosismo, y entonces empezaría a preguntarse si realmente la gente de la Edad Media podía orientarse con este tipo de mapas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo representaban la realidad los medievales. Aquí he hecho un plano para que podáis ver la complejidad del mapa. Vamos a una zona conocida, las Islas Británicas. Bueno, aquí tenemos 3 trozos de tierra, en el medio está Britania y Anglia, luego tenemos Hibernia, Escocia, y están todas muy juntas a la desembocadura del Sena de Francia, ¿no? Vamos a otra parte también conocida, la mitad del Mediterráneo, Sicilia, una isla con forma de corazón. Y luego en la parte de abajo a la izquierda podemos ver Roma. Y realmente no hay nada que nos diga que es Roma, salvo que está la loba capitolina, ¿no? Y entonces nos remite al mito fundacional de esta ciudad. Y estas eran las zonas conocidas en la Edad Media, porque había mucho intercambio comercial, porque había movimientos de tropas, porque había peregrinaciones a estos lugares santos, ¿no? Entonces, las zonas desconocidas, ¿cómo eran las zonas desconocidas? Pues principalmente las zonas desconocidas eran Asia y África, porque estaban muy lejos, ¿no? Y era muy complicado acceder a ellas, y mucho más complicado eran todos los problemas que te podías encontrar si decidías emprender el camino. Asia se consolida como el territorio de la mitología cristiana, y por una sencilla razón. Las iglesias góticas estaban orientadas hacia el este, porque del este nace el sol. Y entonces, como Dios y como Cristo son la luz del mundo, todo lo que tuviera que ver con el reino celestial tenía que estar situado al este, ¿no? En Asia. Aquí Asia está situada en lo que para nosotros sería el norte de un mapa, porque luego en la parte de arriba vamos a ver que está Cristo, ¿no? Y Cristo tiene que estar arriba. Bueno, pues es como una especie de progresión, ¿no? Primero nos encontramos Jerusalén. Jerusalén era la ciudad celestial de la tierra, era añorada por todas las religiones y aparece ahí amurallada, ¿no? con torres doradas. Y el siguiente paso ya era un poco más mítico, que encontramos un poco más arriba como una torre, es la Torre de Babel, se refiere a Babilonia. Y luego ya cruzados estos límites de lo más o menos conocible nos empezamos a encontrar
pues un unicornio, pájaros de diversas especies, y todavía más allá, metiéndonos más hacia el este, nos encontramos el Jardín del Edén en la Tierra. Y más sorprendente todavía es que de él nacen los 4 ríos más importantes, el Éufrates, el Tigris, el Ganges y el Nilo. Y todavía más allá, a un sitio que todavía no podemos llegar, se encuentra el reino de los cielos, ¿no?, que está representado aquí por la cabeza de Cristo. Y si bien tenía que haber un paraíso terrenal, o sea, un cielo en la tierra, también tiene que haber infierno, y el infierno tiene que estar situado en África, porque era la tierra más calurosa que conocían los medievales. Entonces, pasado ya las primeras ciudades que más o menos conocen, y al ver algunos animales con cierto misterio, porque ese animal de ahí representa un elefante con su trompa, pues adentrándonos en las profundidades de África, empezamos a ver otra vez todos seres muy fantásticos, ¿no? O sea, pues un zorro con la lengua dividida en 4, vemos serpientes aladas, vemos dragones, y todavía más al interior nos encontramos un catálogo de hombres salvajes que montan ciervos, bailan frenéticamente, y encontramos gigantes que sujetan pues unos garrotes, ¿no? Y encontramos sátiros. Es todo un mundo mítico que acaba, como no, en las puertas del infierno, que están representadas por un barco que se remite a Caronte y por un hombre que se está quemando vivo, ¿no? Entonces, a donde quería llegar con todo esto es que solo viendo estos detalles ya podemos suponer que al individuo medieval o sea, no le preocupaba demasiado que lo que veía se correspondiera de forma directa con la realidad material, ¿no? No estaba preocupado por estos aspectos. Y esto es una conducta muy interesante para nosotros, porque si deformáramos la realidad tanto como lo hacen los mapas medievales y como lo hacía el hombre medieval, seguramente nos acusarían de psicóticos. Y esta forma de mirar del individuo, que nos resulta tan ajena y tan distante, es una especie de doble visión. O sea, consiste en ser capaz de mirar la realidad literal, la realidad material, las piedras, los árboles, todo lo que nos rodea, pero a la vez proyectarle un significado metafórico, un significado que sobrepasa al humano, ¿no? Se trata de combinar, en cierto modo, lo visible y lo invisible. Se trata de, cuando el hombre medieval mira a Roma, pues ve también el mito fundacional de la loba capitolina. Cuando el hombre medieval mira el sol, pues ve también a Dios. Y cuando el hombre medieval empieza a imaginar todo aquello que no conoce, todos los límites más allá de la tierra, pues empieza a imaginar seres y figuras extrañas que no entiende, y esto es muy importante, y que tampoco es capaz de enfrentarse a ellas ni sabe controlar, ¿no? Y en definitiva, los mapas medievales para mí nos cuentan que el mundo es tan superior al humano que no podemos llegarlo a comprender. Y esto a nosotros, que queremos que todo sea claro y explicable y manejable y mesurable, pues nos pone nerviosos, ¿no? Y entonces nos hace pensar que la Edad Media igual era un poco naif, y nos hace pensar que la oscuridad medieval pues era en realidad una falta de técnica y de progreso, ¿no? Y con esto ya acabo mi argumento, y bueno, simplemente para concluir, pues yo creo que hemos visto los prejuicios más importantes que puede haber en nuestras disciplinas. Igual algunos de ellos están muy relacionados, y igual si hay tiempo para debate, o si no lo dejamos ya para un poco más adelante, pues podemos discutirlo un poco. Y si desde luego que quieren aportar algún prejuicio de alguna de las disciplinas con las que estén familiarizados, pues estaremos encantados de escucharlo y de que nos rebatan y de todo ello. Muchas gracias.